Bienvenidos a Somos Uno Podcast. Tenemos una nueva temporada llamada 5 Sentidos. Estaremos tratando temas que han estado atando a nuestra juventud y se esconden detrás de los 5 sentidos humanos. Te recomendamos tener discreción y prudencia con los temas que estaremos tratando. Algunos de ellos son abuso, violencia física, bullying, autopercepción, adicción a la música, a las redes sociales, pero vamos a ver cómo Jesús nos puede liberar de estos medios que atan nuestra mente. Bueno, ahora sí, empecemos. Hoy nos enfocaremos en el sentido del tacto y pues es un sentido tan importante desde la niñez, ¿no? Cuando recibimos abrazos, caricias, es algo que debería ser muy natural, pero pues muchas veces se ve afectado, truncado, genera unos traumas por cosas que hayamos vivido. Y a la luz de la palabra, debe ser tan natural, aún como lo dice en Cantares, cuando comienza la joven y dice: bésame una y otra vez porque tu amor es más dulce que el vino, que agradable es tu fragancia, tu nombre es como el aroma que esparce los aceites perfumados, con razón todas las jóvenes te aman, llévame contigo, ven, corramos, el rey me ha traído a su alcoba. O sea que parte de la intimidad, la sexualidad, es completamente normal para Dios, como también lo veíamos antes, pero se ve afectado en las caricias, en el trato, en el amor, cuando de pronto tenemos malas experiencias, pues es de lo que vamos a hablar un poquito hoy. Y tenemos por eso dos invitadas muy especiales, una de ellas Lorena Rojas. Lorena, bienvenida, cuéntanos un poquito de ti, de pronto preséntate aquí para los que te escuchan en este podcast de Somos Uno. Bueno, hola, muy buenas tardes, gracias Zaida y a Dios por la invitación. Mi nombre es Lorena Rojas, soy felizmente casada hace 16 años aproximadamente, no me acuerdo bien, 16 o 17. No eres tú la de las fechas, definitivamente. Para nada. Tengo dos hermosas hijas adolescentes, pertenezco al ministerio de Fernando y Clara Ramos hace aproximadamente 7 años. Y soy psicóloga de profesión, me dedico pues soy independiente, tengo un consultorio y ya. Qué bueno, también tenemos hoy aquí, vamos a ver esto desde la perspectiva de alguien que vivió una experiencia, pero que también desde la parte psicológica podemos entender muchas cosas que pasan en nosotros. Y también tenemos hoy una persona muy especial, porque es discípula mía, Natalie Ortiz. Natalie, bienvenida. Mucho gusto, gracias ahí por la invitación y pues al Ministerio Somos Uno. Como ya decías, mi nombre es Natalie Ortiz, llevo en la iglesia, tuve como varios segmentos. Conocí a Dios desde los 13 años, estuve apartada más o menos desde los 17 y volví a los 24. Y desde el 2017 estoy firme otra vez, hago parte del ministerio, lidero jóvenes actualmente y también trabajo en la iglesia. Hace 2 años soy asistente pastoral. Bueno, ¿y hoy qué vamos a tratar? Pues de estos dos temas que hemos hablado: abuso, maltrato físico. Cada una tiene una parte de ese testimonio, Lorena en abuso, Natalie en el maltrato físico, pero también cómo estas dos cosas se unen y afectan distintamente como se haya vivido, pues nuestro tacto. Entonces, pues Lorena, cuéntanos primero desde la parte humana, natural, lo que tú viviste desde pequeña, un poquito de tu testimonio, que ya luego vamos a ir a la parte profesional como psicóloga. Ok, bueno. Yo, digamos que mi origen es de una familia paisa, bohemia, una familia donde tal vez los que tengan familia paisa sabrán lo que es celebrar todo, celebran todo, por todo hacen fiesta, entonces como que el consumo de licor es muy común. Y uno crece en ese ambiente donde siempre está la fiesta, donde el niño se queda en las sillas, en el cuarto, y se naturalizan muchas violencias. Y yo empecé a consumir licor desde muy temprana edad. Mi mamá y mi familia, si en algún momento tengo la oportunidad de contar, tuvieron varias experiencias a raíz del licor, de violencia. Y yo salí más o menos desde los 12, 13 años, yo empecé a consumir también licor. En ese momento pues yo ya salía, mi mamá estaba en un proceso depresivo por digamos que la muerte de mi abuela, vivíamos eventos muy violentos con mi hermano, mis tíos. Entonces mi mamá tenía como estaba como en una depresión a pesar de que ella no lo aceptaba.
Entonces, digamos que de una u otra forma se desligó un poco aunque fue una mamá muy presente, muy buena mamá, tal vez ella se sumergió en su depresión y más o menos a los 13, 14 años, pues en una de las tantas salidas mías, me invitaron a una supuesta fiesta. Entonces pues yo dije que, bueno, de una, porque yo siempre la del plan, la que invite, la que se ríe, bueno, yo dije listo, de una. Pero pues como cosa extraña, mi mamá ese día no me quería dejar salir, pero uno busca la manera de que le den el permiso a uno. Adicional, pues uno en la adolescencia no magnifica las consecuencias de lo que pueda pasar. Total. Uno cree que la libertad, entre comillas, es salir en todo momento y estar en situaciones de peligro. Entonces, pues bueno, buscamos la manera, me dio el permiso, considero que fue algo premeditado, considero, pues supuestamente iban a estar más personas, más mujeres, y llegué a la casa. Eran personas mayores, eran hombres ya más o menos de 19, 20 años, 18. Y yo no me enorgullezco de decir esto, pero pues yo siempre era buena, por decirlo así, para tomar. No era que yo me emborrachara muy rápido. Y me dieron un trago, pero yo les dije a ellos, ¿dónde están las demás personas? Entonces pues ellos no, que ahorita llegan, todo bien, toma, no sé qué, bueno. Ok, recibí el trago y empecé a perder como la fuerza de mi cuerpo. Entonces digamos que en ese momento yo empecé a sentir mucho miedo, mucho temor, porque Y yo solo dije... con un trago. Solo con un trago. Ahí O sea, es yo donde tú dije, dices, está creo raro. que era premeditado. Exacto. Yo digo, esto está muy extraño porque ¿por qué me estoy sintiendo así? Y mi corazón, no, o sea, yo empecé a sentirme muy nerviosa en una casa sola con ellos, un apartamento. Bueno, una casita de esas que son como de 3 niveles. Yo, ok. Y ya como que yo cuando ya sentí el peligro, ya no, ya fue cuando vi uno de los hombres alzarme. Cabe resaltar que yo no había tenido ninguna experiencia sexual, a pesar de que la familia País es muy abierta en estos temas. Yo sí tenía conocimiento, pero nunca había experimentado ninguna experiencia sexual, valga la redundancia. Entonces ahí ya él me cogió, me subió y tengo vagos recuerdos donde todos los demás se fueron detrás. Entonces digamos que no sé si fue un abuso sexual porque hubo acceso carnal violento, no sé si fue individual, si fue grupal, pero en la manera en que quedó mi cuerpo, pues yo digo fue grupal porque yo quedé absolutamente llena de sangre, violentada. No recuerdo como tal, y le doy gracias a Dios el momento exacto en que tal vez hubo penetración o maltrato, o no lo recuerdo, pero sí recuerdo que al otro día yo me levanté, o sea, yo recuerdo en el momento la persona estar encima mío, tocamientos, quitándome la ropa, no sé qué, y yo lloraba mucho, y algo que yo hablaba contigo, que ahorita tú tal vez lo recuerdas, Aquí detrás de cámaras. detrás de cámaras un poquito. Tal vez yo en ese momento lloraba diciendo, ¿por qué no le hice caso a mi mamá? ¿Sí? Porque ahorita más adelante, pues tal vez si hay alguna pregunta respecto a esto, llega un manto de vergüenza, un manto donde uno dice, tuve la culpa tal vez. O sea, lo primero que sentiste fue culpabilidad. Como culpabilidad de Esto me lo haber merezco. desobedecido y tal vez me lo merezco. Entonces, ya el otro día me sacaron, horrible, me sacó una persona, no sé quién era ella, y tuve que caminar desde el lugar hasta mi casa sin nada, o sea, solo alcancé a vestirme, mis cositas se quedaron y demás, pero iba adolorida, iba sangrando, y ya yo decía, Dios mío, ¿qué, ahora qué? O sea, como que uno siente, se me acabó todo. Pues hay dos cosas que se pierden, y es como la inocencia y la identidad. Y ya, yo llegué a mi casa, me encerré en mi cuarto, duré 1 año en silencio y no conté, y mi mamá no lo notó. Y ese fue como la experiencia como tal del abuso sexual. Y algo que hablábamos, digamos ya, pues desde la parte psicológica un poquito antes también de preguntarle a Natalie, es cómo esta, no sé cómo llamarlo, pero como esta experiencia del abuso marca de la misma manera a la persona que es el victimario y la víctima. Los dos sienten lo mismo. O sea, ya tú como psicóloga, bueno, que has identificado ese patrón que uno puede ver en muchas personas, que lo primero que hace es sentirse avergonzado, como si hubiese sido el que hubiese cometido el acto, el pecado, pero se siente así y desde ese momento comienza como a caminar así, como si hubiera, como con un peso, como si el que lo hubiera hecho es esa persona y no puede hablar y calla, como que
tú nos puedas contar ahí también por qué ese patrón y como muchas personas de pronto que lo hayan vivido, nos están escuchando, puedan identificar eso y decir, oiga, ya entiendo por qué en ese momento que eso ocurrió, también yo me empecé a sentir así. Bueno, aquí es importante resaltar que se fractura completamente o hay un sesgo psicológico o una distorsión cognitiva respecto al concepto de sexualidad, ¿no? Ya lo que tú conocías o lo que escuchaste o cualquier, así te hayan enseñado, inclusive con base a la palabra, yo no era cristiana en el momento, no tenía ninguna asesoría cristiana, pero igual, independientemente del concepto que hayas tenido de sexualidad, se rompe completamente, se fractura. Y pueden pasar situaciones en las que, bueno, aparte tú empiezas a sentir una mezcla de emociones súper extrañas porque sientes, puede pasar que coges como un odio, un recelo, un resentimiento hacia el sexo contrario, porque pues esto no solamente es para mujeres, sino que hay hombres que también han sido abusados sexualmente, niños. Entonces le coges como que al género contrario un odio y un desprecio o caes en la promiscuidad, ¿sí? Entonces yo caí en la promiscuidad porque literalmente tú te sientes como si estuvieras ejerciendo el trabajo de la prostitución. Entonces tú te sientes sucia, inmunda, o sea, pierdes completo valor, la autoestima queda por el piso. Entonces tú ya buscas la manera de buscar ese amor, esas migajas de amor en personas. Entonces yo caí en la promiscuidad, pero te vuelves, pones como una careta completamente, o sea, pones una barrera y ahí desde la psicología han habido muchos estudios y los dos sentimientos que siempre y que la mayoría o el porcentaje más alto que sienten las mujeres o los hombres es la culpa y la vergüenza. Entonces acá hay una diferencia entre las dos y es la vergüenza es como en sí mismo, es como que viene dentro de ti y la culpa viene como de factores externos a los que tú intentas buscar una respuesta. Entonces, ¿por qué fui? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué estaba en ese lugar? ¿Por qué me puse X ropa? ¿Por qué? ¿Sí? Porque pues también es importante saber que un abuso sexual no es justificable de ninguna manera. O sea, no es justificable. Entonces, claro, tú empiezas a sentir ese autorrechazo también, porque en mí personalmente, porque todos los procesos son diferentes, ¿no? Pero en mí llegó un deseo de morir terrible. Yo intenté suicidarme 2 veces, yo no quería vivir, ni mis hijas me daban motivación. Entonces, aún todavía hay estudios porque llega el manto de vergüenza, pero mira que bíblicamente hablando, hay un pasaje donde cuando iba a ser abusada sexualmente Tamar, que ella le dice a su hermano, le dice lo siguiente, no podría, o sea, primero le incita como a decir no hagas eso, pero le dice, está mal, pero le dice, no podría librarme de mi vergüenza. Entonces vemos como bíblicamente hablando llega ese manto de vergüenza a la víctima, que se supondría que el victimario o el abusador es el que tendría que sentirlo, pero todos los que ya conocemos cómo funciona el plano espiritual, sabemos que también son instrumentos y muy seguramente un violador ha violado a otras personas y deposita en ti como que toda esa, por decirlo, esa basura en tu cuerpo. Exactamente, creo que es eso y aún en la Biblia encontramos 2 casos que a veces uno dice, no puedo creer que eso esté ahí, pero lo vemos en 2 hijas de 2 líderes importantes, una Jacob que es Dina en Génesis 34 y dice que ella salió a ver a las hijas del país, o sea, también, pues para nadie es un secreto que era la hija de Lea, ¿sí? Entonces de pronto no era tan querida, no era la más favorita, los hermanos ya sabemos que tampoco eran tan queridos, era una familia, como tú dices, quizás una familia disfuncional, no la cuidaron, no estuvieron pendientes, y ella que quería salir a tener amigas, y cuando sale a tener amigas, se encuentra con este tipo de trauma y esta violación, pero también lo vemos en la vida de Tamar, exceso de confianza, porque no siempre los casos son, y como tú decías, a veces juzgan, eso le pasó por estar por allá, entonces lo vemos en el caso de Dina, que uno podría juzgar y decir, pero esta niña cómo se fue afuera, sí, pero en el caso de Tamar, hija del rey David, ya era el rey, era la hija del rey, estaba en su casa, y inocentemente ya pensando que su hermano la amaba mucho, que era tierno con ella, que era especial, y creo que es entender esto no se libra a nadie, o sea, no se libró David, no se libró Jacob, siendo cristianos, siendo hombres de Dios, que no pudieron o no supieron cómo en sus hijos quizás
enseñarles esos pequeños principios de no estés sola, no le des tanta confianza a tu hermano. Además que de ahí desencadena pues todas unas cosas muy, muy fuertes de violencia también en su familia, y vemos a la luz de la palabra entonces cómo produce vergüenza, cómo afectó a toda la familia esto. Y bueno, ya vamos a escuchar un poquito más de tu testimonio entonces. Natalie, ahora tú cuéntanos un poco respecto a la violencia que viviste. Ya nos contaste que pequeñita conociste, estuviste en la iglesia, pero y bueno, ya cuando saliste, ¿qué comienza a pasar? Bueno, yo justamente conozco a la persona aquí, pero pues llevaba muy poco tiempo. Tuve como una serie de consejerías. Yo tenía 17 años y él tenía 16. Y en las consejerías siempre me decían lo que siempre nos aconsejan y hay que hacer caso, o sea, doy fe de que hay que hacer caso. Me decían, espérate, esperen. Y bueno, finalmente no esperé, no escuché el consejo. La pastora con la que estaba en ese entonces me dijo como, pero ya a manera de mamá, me dijo un día, yo no veo que él sea como acorde a ti, siento que eres mucha vieja para este man, me dijo. Y yo, terrible. Finalmente opté por irme, nos fuimos, yo dije, no, estoy demasiado enamorada, me voy. Nos fuimos de la iglesia. Y ella a los 17 años pues se sentía súper grande, ¿no? Claro. Yo la veía, yo no era pues tan grande porque también era joven y estaba comenzando mi ministerio, pero yo la veía como una niña chiquita, yo decía, Dios mío, ¿qué está haciendo ella? Pero ahí es donde uno de líder solo aconseja y no puede pues doblegar la voluntad, decir, haz esto o no hagas, sino dejar que, como el padre del hijo pródigo que soltó y dejó que... Y literalmente creo que eso pasó en mi vida, o sea, creo que muchas veces uno tiene que llegar tan profundo hasta que uno dice, de verdad ya no doy más. Pero para como responder cómo empezó todo, pues nosotros llevamos un año, yo estaba pues tragada, todo el mundo en un año ya está como en la luna, yo estaba súper enamorada. Pero la primera como señal que yo de pronto siento que omití fue cuando tuvimos como una pelea bien fuerte, habíamos terminado, pero yo pues lo buscaba mucho, yo decía, yo me salí de la iglesia por este tipo, o sea, yo no puedo como, no tengo a dónde más ir, o sea, es todo lo que tengo. Y lo busqué, fuimos como a hablar para reconciliarnos, pero él me pone un cuchillo jugando, me pone un cuchillo así, aquí. Me acuerdo que me cogió así, pues él es más grande, él medía como un 80 y algo, pues yo aquí con ustedes 1,5 metros, entonces pues me cogió así, pero no por la parte del filo del cuchillo, sino por el otro lado, por lo que no corta. Entonces pues yo dije, ahí está jugando. O sea, uno empieza a minimizar esas cosas, pero hoy día ya uno con más conciencia, uno dice, a la primera señal, corra amiga, pero no, o sea, yo, ahí está jugando. Además, no fue por el filo, fue por el otro lado. Ajá, no uno quería justifica hacer esas daño. cosas, uno estaba jugando. Y entonces, seguido a eso, pues él me dijo como, usted no sabe con quién se está metiendo, o sea, si un día yo quiero, yo la puedo matar. Y yo, tú estás hablando puras bobadas, o sea, lo peor era que yo no las cogía, yo como, entonces si hablas bobadas. Después de eso se sienta, estábamos como en un comedor, se sienta enfrente mío y me dice, bueno, sí, volvamos, pero, y me estira literal los pies y me dice, pero béseme los pies. Y yo, ¿qué le pasa? Usted sí está como todo hoy, pero, o sea, yo todo lo estaba tomando en chiste. Literalmente después de ese año empezaron a pasar más y más y más y más cosas en donde yo como que mes tras mes, o cada cierto tiempo yo veía señales de alerta y yo las omitía por completo, o sea, yo solamente estaba como tan cegada por el sentimiento que yo decía tener en ese momento, que recuerdo muchas experiencias para contarles o resumirles algunas. Después de ese año, ya él pues entra a prestar su servicio militar a una entidad. Ahí pues empieza como a volverse más rudo todavía, y ahí empezó el calvario literal. O sea, de cuchillo a pistola. Ay. Casi, no mentiras, de cuchillo no, pues ya no era así, pero ya no solo era maltrato. Bueno, yo sé que hoy estamos más centradas también en el tacto, pero creo que el maltrato verbal también lleva al maltrato físico. Comenzó ¿sí? por el maltrato verbal. Exacto, entonces digamos que, por ejemplo, yo ya empezaba a ver que cuando él salía conmigo, él ya como que no me cogía de la mano, como que veía niñas lindas y entonces como que me dejaba ahí y yo, pero tampoco, pues yo le cogía la mano. Pero ya después entendí por qué, o sea, en mi nivel de inocencia, pues porque yo nunca había tenido un novio, yo salía de la iglesia, o sea, estaba casi que mi infancia aquí, pues yo no sabía que eso era porque él ya estaba como mirando para otros lados. Pero recuerdo muchas veces que, además de eso, él empezaba como, agradezca que está conmigo, a usted nadie la va a mirar, ¿quién se va a meter con usted? Sí, empezaba como, pero ya se ve al espejo,
mírese, usted, pues en ese entonces yo tenía otra contextura física y era como, mírese al espejo, a usted, ¿quién la va a mirar? Usted tiene que ser agradecida porque yo la vi. Y yo como, uy, pero en el fondo yo decía, tiene razón, o sea, menos mal estoy con él, menos mal él me está protegiendo, pensaba yo. Pero ahí también ya empecé a afectar mi casa, o sea, yo, digamos que la relación con mi mamá desde ahí se quebró de una manera fuertísima y ha pasado tiempo y tuvo que pasar mucho tiempo para poderla recuperar, para poderla, solo el Señor la pudo sanar realmente. Pero otra de las ocasiones, no solo ese maltrato verbal, por decirlo así, sino que ya, por ejemplo, cuando uno cumple la mayoría de edad y uno está en el mundo, pues uno dice, ya, bueno, ahora sí, ya puedo ir a bailar Ahora sí oficialmente, ya puedo salir y nadie me dice nada, porque pues ya uno tiene la cédula, entonces ya puede entrar a donde sea. Entonces recuerdo que en varias ocasiones nosotros salíamos a bailar y todas estas cosas, y pues había veces en donde otras personas me miraban o él miraba a otra gente y pues ahí yo ya me molestaba. Yo ya empecé a rodearme en la universidad de otras compañeras y les contaba lo que me pasaba y me decían, no, tú no tienes que permitir eso, o sea, no puedes dejar que él mire a otra gente. O sea, entonces no te quiere, solamente te tiene ahí de boba. Y yo, no, no puede ser, o sea, yo sé que él me quiere, yo sé que él me ama, yo estoy segura. Recuerdo en una de esas ocasiones que estábamos pues en un sector, salimos y otra vez estábamos discutiendo, pero ya cada vez el maltrato empezó a volverse como más desinhibido, o sea, al comienzo era como solo cuando estábamos hablando los dos o en privado en la casa, ya sea de él o de su mamá, de su papá, pero esa vez me acuerdo que me marcó tanto porque estábamos saliendo de la discoteca, yo me iba a ir porque estaba molesta, él sale detrás mío y en lugar de pronto decir, ven, oye, no te vayas, no, no, como que no te quedes sola hasta tarde, no, pues literal me jala del cabello, me voltea y me da una cachetada, pero horrible, y yo quedé como, yo, o sea, yo no lo podía creer, yo solo hice así, yo como, en serio me está pegando, y pues yo me puse a llorar, y ahí yo empecé a ver que también el maltrato físico es algo que se normaliza mucho, porque yo miraba alrededor y había varios tipos, o sea, los chicos que como que, no sé cómo se llamará ese cargo, bueno, los que dicen como, entre, eso, entonces había varios de esos ahí afuera y miraban y no hacían nada. Y no solamente me pegó así, Es como sino su que, pan diario allá. exacto, Wow. o sea, ya es como, es normal, dejemos que se peguen ahí. Pero recuerdo también que en otra de esas ocasiones, yo ya pues entré a trabajar, mi vida laboral ya empezó, por cosas de la vida, pues mi papá en ese entonces me dice que me vaya de mi casa, la relación con mi mamá estaba súper mal, me voy a vivir cerca de él, no en la misma casa, pero sí cerca. Y ahí empezó, o sea, no, eso era, cada vez era peor, 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 peor. Y recuerdo que en una de esas veces, digamos que ahí fue la primera marca, ¿sí? En la ocasión de la cachetada, pues no quedó como una marca física, pero en la ocasión que les voy a contar, sí, ya quedó como un morado en mi pierna, me acuerdo que fue mi pierna izquierda, quedó con un morado súper grande, porque yo me acuerdo que empecé a descubrirle como ya salías con otras niñas y esas cosas. Le fui a hacer el reclamo, el tipo me pega un empujón contra la pared, me hace raspar los codos porque la pared, o bueno, el lugar donde yo vivía todavía estaba como en obra gris, me raspo, veo que pues me empieza a salir un poquito de sangre, no mucho, y yo, bueno, hasta aquí todo normal. Lo peor era que yo todavía no, como que no caía en cuenta de lo que estaba viviendo. O sea, yo decía, bueno, no, pues no me está matando, era lo que yo pensaba, ¿sí? Yo decía, bueno, desde que pues no me dejé rota, entre comillas. Pero cuando ya me vi con un poquito de sangre en los codos, yo, bueno, pues me levanto. Me levanté y desde afuera, yo no me acuerdo bien qué me lanzó, pero pues tenía tremenda fuerza. Me lanza algo y me deja con todo esto morado. Yo llego al trabajo a donde estaba y pues yo llevaba 3 meses ahí, yo qué amigas, nada. Pues yo me la pasaba llorando y una de esas compañeras nuevitas se me acerca y me dice que qué me pasa. Y le cuento y ella me dice, ay, pues mira, no somos amigas hace mucho, no nos conocemos hace mucho, pero eso es normal. Me dice, eso pasa en las parejas, pero pues tienes que tener cuidado que no pase tan seguido. Eso puede pasar cada 2 meses, 3 meses, 6 meses. Y yo, bueno, o sea, alguien se identifica conmigo y pues ella me está diciendo que es normal. Ella es mayor que yo. Alguien que te ayuda a normalizar eso. Exacto. Entonces yo me sentía como respaldada por ella y yo, bueno, esto es normal. Obviamente pues yo no le contaba a nadie en mi casa porque yo decía, me están diciendo que este no es, me están diciendo que lo deje, que no lo quieren, no lo ven. O sea, la demora era que él llegara a mi casa y, no, recíbalo por allá en otra parte. Entonces pues, ¿cómo les iba a decir? No, y también me pega. No, pues, o sea, era como, yo no podía decir, también me pasa eso. Entonces yo decía, no le puedo dar la razón a nadie, no le puedo dar a nadie como, sí, tú tenías razón, no debí haberme salido de la iglesia, no debí haberme ido nunca,
yo no podía hacer eso. Yo decía, antes muerta que sencilla, o sea, yo me quedo aquí hasta la última consecuencia. Eso por el momento, no sé si de pronto quieras como que te cuente otra experiencia, porque Listo. tengo varias. Ya Un vamos allá repertorio. para saber en qué momento llega como ese punto donde tú dices, oiga, como que sí me está pegando, sí, como que sí es normal, pero mira el comportamiento en los dos, aún también yo creo que tú lo ves desde la parte psicológica que es calla, ¿no? ¿Cierto? Guarda silencio, calla, quédate con eso solo, o sea, como que esta trampa del enemigo de querer tacto, porque me impactaba cuando decía Natalie que ya le tomaba la mano, es querer ese tacto y empezar a mendigar amor, pero al mismo tiempo cállate, porque si no te van a juzgar o van a juzgar a la otra persona o te van a decir. Pero bueno, ¿cuándo fue como ese momento en el que tú tocaste fondo? ¿Sí? En el que tú, ahí no alcanzamos a contar todo, pero estuvimos hablando un poquito, ella me contó bien profundo su testimonio, porque nos dice, mis hijas, y yo, pero ¿en qué momento te casaste? O sea, ¿cómo esto pues generó de pronto en ti varios traumas, varias cosas, pero al mismo tiempo tú dices, también generó un deseo, o sea, era un deseo, y como en qué momento tú tocas fondo, sales de esto, como tú dices, ¿qué pasó? ¿Conociste a Dios? ¿Fue antes de conocer a Dios? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí en mi caso, como creo que a muchos nos ha pasado, yo no busqué a Dios, ¿sí? Realmente pues tenía raíces católicas y bueno, yo iba a la iglesia y ya cuando decían la paz, pues yo feliz de que ya se fuera a acabar, pero nunca había tenido una experiencia con Dios. Entonces, recuerdo que, como tú decías ahorita, ese abuso afectó muchas áreas de mi vida. Dentro de esas afectó pues el área sexual junto con mi pareja. Y nuestro matrimonio se fue a pique, ¿sí? Por mí, ¿Y ahí porque tú te querías casar o cómo? Bueno, No, rápido o cuéntanos sea, cómo resultaste casándote, bueno, yo no me teniendo quería hijas. casar, yo no quería tener hijos, yo me imaginaba en un apartamento por allá en Chapinero, chiquito, aparta estudio y tomando trago y ya. Vino caliente. Pero pues los planes de Dios son mucho mejores. Entonces, mi esposo, en esa época nosotros teníamos como el mismo grupo de amigos. Entonces él siempre estuvo ahí, él fue como testigo de la cantidad de novios que yo tenía, pero yo siempre cerraba mi corazón, o sea, como que me gustaba un chico y yo, pum, inmediatamente cerraba mi corazón y no sabía amar ni dar amor. Él veía en mí algo diferente, o sea, mi esposo como que sí, me gusta mucho esta chica, pero él sabía cómo era yo y las personas le advertían, no te metas con ella, que ella no, nada que ver. Bueno, y a la final, una vez ya empecé a conocerme con él hizo parte de ese proceso, estoy segura de que a pesar de que él no conociera al Señor, Dios Ni lo tú, usó, ni yo todavía no. tampoco, nada. Dios lo usó como instrumento, pero llegó un punto en el que obviamente él venía con todos sus conflictos internos, yo venía con todas mis heridas y conflictos internos y pues nos desmoronamos, nos fracturamos, el hogar se fracturó. Y él dijo, pues vamos a la iglesia, no sé qué, vivíamos en Bosa y dijo, ven, mira, allí hay una misión carismática, me dijeron, tu mamá, mi mamá. Y yo, mi mamá, sí, mi mamá, yo, bueno, vamos. Pero entonces yo dije, vamos como por... Pero no porque tu mamá asistiera. No, ella asistía en ese momento juiciosa y por eso le dijo a él como, Ok. llévese ese demonio a ver qué hacen con él allá en la iglesia, a ver si le hacen algo. Y él dijo, vámonos, vamos, bueno, está bien, vamos. Entonces yo fui, pero en realidad fui obligada, o sea, y ese día los pastores Fernando y Clara Ramos llegaron a Bosa a recibir la iglesia. Entonces yo amo mis pastores por eso, porque es como que lo enlazo con la situación de mi vida y llegaron justo a Marcaron tiempo. un nuevo comienzo. Entonces llegamos y hubo un encuentro de parejas y sé que el Señor ya venía trabajando en nosotros desde antes, porque yo empecé a sentirme como con el trago en la mano sucia, inmunda, yo no siquiera había ido a la iglesia, nada, pero sé que muchas personas habían orado por mí, yo sé que sí. Entonces ya fuimos y ahí empezamos el proceso. Y yo, personalmente, Lorena, yo tuve mi encuentro con Jesús en una convención, en la Convención de Mujeres del 2017. Fue espectacular. O sea, no fuiste primero a Universidad de la Vida, al no, encuentro. ni preparación, ni Ese fue tu encuentro. Ese fue mi encuentro, pero mira, Zaida, que fue, y Nata, fue El poder en el de momento... una convención. No, fue, o sea, vayan a la convención y siempre lo que puedan porque es espectacular. En el momento en que yo puse un pie, bueno, aparte que tenía un imaginario de la falda larga y la Biblia y la pandereta, y yo dije, qué pereza, y por allá esa vaina, nada. Yo dije, pero fui porque yo ya había tenido 2 intentos de suicidio, estaba literalmente seca, yo ya no quería vivir. O sea, yo pasaba una calle, yo, ay, ojalá me coja un carro, pasaba un puente, yo, ay, ojalá me cayera accidentalmente, o sea, todo el tiempo. ¿Y cuántos años habían pasado desde ese Habían momento? pasado 7 años.
más o 7 menos. años. Y yo, bueno, fui a mi encuentro y fue súper radical. O sea, porque yo sé que a veces hay procesos o recaídas o no, o sea, el Señor ese día fue como me dio aliento de vida, fue espectacular. Inclusive la palabra que el Señor dio en ese, bueno, la primera que nombraron fue, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, pues Jehová me recogería, porque yo sentía, tenía mucho rencor hacia mis papás, porque Satanás usó esa experiencia. Ay, tus papás no se dieron cuenta, si ves, tú no vales nada, ni siquiera tus papás notaron tu cambio, ni siquiera nada. Entonces yo me sentía terrible. Cuando yo escuché que Dios sí me había recogido a pesar de mi condición, y también cuando dieron la palabra de Ezequiel 16, que prácticamente habla de la orfandad, de cómo ni siquiera le cortaron al bebé el cordón umbilical, pero hay un versículo que impactó mi vida cuando lo escuché, que es Ezequiel 16:6, que dijo, luego pasé y te vi revolcándote en tu sangre. Te dije, vive. Aunque estabas cubierta en sangre, te dije, vive. Fue literalmente como yo estaba. Esa palabra ¿sí? es Es espectacular, o sea, puede que alguien la escuche y no la entienda y diga, esa palabra está como fuerte, eso que yo como estaba en ese momento, mi cuerpo ensangrentado, vuelto nada, y ahorita que como que Nata te recordó ese momento donde exacto, y estabas ahorita que ahí. Nata nombraba algo, y es también uno muchas veces no toma la iniciativa por los prejuicios sociales, que van a decir, que no sé qué, y uno siente que lo van a juzgar, ¿sí? Y esa vergüenza, y bueno, y qué. Entonces cuando yo escuché esto, y después dice, y te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. O sea, fue sentir cómo a pesar de algo tan fuerte toca tu vida, Él estuvo ahí y cómo Te vio bañó mi sangre, me literalmente. limpió y sanó mis heridas, porque Nata ahorita decía, claro, tal vez la cachetada no dejó la marca, pero tu alma quedó con una marca imborrable que solo Dios pudo sanar. Y yo lo intentaba, yo era una depresiva funcional, o sea, yo me reía, yo socializaba, pero nadie sabía que estaba muriendo por dentro, y yo sé que tal vez muchas personas están en este momento en esa situación. Y yo les digo hoy, realmente no importa en la condición ni la magnitud, si estamos en la iglesia, no estamos en la iglesia, o sea, es necesario, y yo sé que este podcast específicamente va a ser para eso, para que se animen y se den cuenta que Él está ahí, que Él los va a limpiar, los va a restaurar. Entonces, yo toqué fondo de muchas maneras, yo toqué fondo tomando, yo toqué fondo con hombres, yo toqué fondo, inclusive mi identidad se distorsionó, yo también empecé a fijarme tal vez en las mujeres, y yo decía, uno no entiende, y por eso es importante uno no decir, yo soy esto, o yo pertenezco a este mundo, pues ya me tocó. No, eso no nos define, o sea, eso no nos va a definir. Entonces, mi fondo fue de mil maneras, o sea, pero mi fondo fue el ya no querer vivir, el ya decir, yo me quiero morir. Así tuviera mis hijas, yo decía, ¿para qué? Entonces Dios me dio vida, o sea, Dios para mí es todo, todo, por eso lo amo tanto. Y algo que hablábamos, Lorena, era como la palabra dice, mientras callé envejecieron mis huesos. Y uno piensa que es solo por el pecado que yo cometí, pero como lo hablábamos, el tema del abuso es algo que pareciera que queda en la víctima y en el victimario de la misma forma. Pero también mientras tú callaste, tus huesos se envejecían, aunque hubiese sido la víctima y no quien lo produjo. Pero ¿en qué momento hablaste? O sea, ¿qué te llevó a hablar, a decir? Porque de pronto muchas acá personas dicen, yo lo he vivido, pero ¿cómo hablo? ¿Cómo lo cuento? No me creyeron, un momento donde no me creyeron. ¿A quién podrían hablarle? Si su familia no les creyó, si se burlaron, si los acusaron. Por ejemplo, yo lo veo también igual en la vida de Tamar, que ella le cuenta a su hermano Absalón, y Absalón le dice, calla. Mira qué es lo primero. ¿Pero por qué? Porque Absalón quería tomar venganza y lo logra y mata a Amnón, pero le dice calla. Pero mientras ella calla, lo que decíamos, entonces se envejeció su vida, te secaste, como tú decías. ¿En qué momento tú decides hablar? Y bueno, y cómo de pronto tú aconsejas a alguno que haya vivido eso, debe hablar, cómo debe hacerlo, debe callar, debe contarlo en cualquier momento. Esto no sé si tú lo cuentas usualmente o estás aquí al contrario diciendo, bueno, es como de las primeras veces que lo cuento, y cómo puede servir hablarlo. Bueno, yo realmente lo conté
no fue por voluntad que yo dijera quiero contar y ya me estoy muriendo por dentro, sino que fue como en un momento de ira porque yo recuerdo que ese año yo estuve en 9º grado, yo me tiré el año porque yo me la pasaba capando y tomando todo el tiempo. Como para bloquear. Exacto. Y pues esa sensación. Mi papi en ese momento pues supo que yo me había tirado el año, pues fue el acabose total. Y entonces él llegó como a reprenderme. Y yo sentí tanta ira, aparte que le sentía odio, mucho odio. Y yo sentí tanta ira que yo abrí la boca y le dije, ¿es que usted sabe por qué me tiré el año? Entonces, pues los dos, sí, por vaga, porque no quiso, bueno. Y yo les dije, no, es que a mí me violaron. Y yo empecé a soltar todo eso y mi mamá se quedó súper impactada y empezó a llorar. Me dijo que si yo quería pues ir a la policía, que no sé qué. Yo les dije, no, porque algo que también pasa es que yo creo que para nadie es ajeno saber que el alto porcentaje de los abusos son conocidos o es la familia. Entonces, ¿y esta persona era cercana? Era una, pues cercana no, pero sí era un conocido, era una persona que... Y pasabas y que lo veías constantemente. Inclusive después, o sea, tenemos que entender algo y es que un victimario, un abusador, tiene un poder psicológico impresionante sobre la víctima. Y no importa la edad que tengan, no importa. O sea, las personas tienen que entender que se entorna, o sea, el ambiente se torna tan terrible que uno se siente porque Chiquito. Es Satanás Vulnerable. operando en esas personas. Entonces el tipo me seguía, yo tuve un embarazo psicológico, mi cuerpo empezó a cambiar porque yo no es que tuviera pues... O sea, ¿pensaste que estabas embarazada? Yo pensaba que estaba embarazada porque mi cuerpo, mis caderas se ensancharon, mis senos, no sé qué. Entonces yo decía, no estoy embarazada. Y él, vaya, dígale a su mamá que si podemos ser novios. Y yo, mami, yo pidiéndole permiso a mi mamá que si podía ser novia de él. Entonces la gente diría... Como lo que decíamos de Dina, que si Kem la abusa y luego dice, ay, ahora ya la Exacto. quiero para mí, los hermanos. No, Tal señor, porque cual. sabía que era algo que lo hacía era simplemente por ese interés y por seguir ejerciendo ese abuso. Exacto, entonces digamos que uno dice, claro, o sea, yo dentro de mí sabía, yo por qué estoy pidiendo ser novia de alguien que me hizo tanto daño, Wow. pero como tú decías ahorita, se naturaliza la violencia en el punto de uno pensar, pues es lo que merezco. O se fractura esa fe o esa relación con Dios y uno dice, pues tal vez Dios quiere que mi vida sea así. Y ya. Entonces digamos que ya yo, de ahí para adelante, bueno, una cantidad de cosas que pasaron que ya después en algún libro que sacaré Claro que sí. lo leerán, pero sí. Lo compraré. Exacto. Gracias. Y tú también, Nata. Claro, por favor. Ya, eso es lo que ya... Listo, ya vamos a ir a la última parte, pero bueno, Nata, en ti, ¿dónde tocaste fondo? ¿Dónde sentiste ya necesito aquí ayuda? ¿Cómo salgo de aquí? Yo creo que me identifico bastante con Lore cuando dice que, o decías que uno toca fondo de muchas maneras. Porque pues yo ya lo había normalizado, yo ya estaba acostumbrada. Y les cuento que estaba tan acostumbrada que yo saqué la mano. O sea, yo no me las voy a dar hoy de inocente. O sea, yo me empecé a defender y me defendía duro. Entonces como que no solamente O sea, de era... aquí y de allá. Claro, o sea, ya las peleas después de cierto tiempo, imagínense, 7 años con la misma persona, ya después como de los 4 años, ya no era, claro, sí, pégame, yo no digo nada, yo, tú me pegas, pues yo, o sea, como era grande, pues yo vuelvo y reitero, era más alto, yo así me toque pegar un brinco, yo lo hago, pero yo me defiendo, tome su manotazo, tome su aruño, con sartenes, lo que fuera, literal. Y ahí ya vivían juntos. No, yo nunca viví con él, sino Ok. que yo me quedaba ocasionalmente con él y su mamá. Entonces la mamá a veces salía y a él le daba por pelear por cualquier cosa. Y yo, no me importa que su mamá esté acá, ¡pum! Tome su sartenazo. Pero la mamá no se daba cuenta, no sé por qué. O se daba cuenta y lo omitía, no sé. Y pregunto Pero lo de vivir juntos porque uno piensa que solo es violencia intrafamiliar No. cuando viven juntos, pero tú ni vivías con él y viviste el maltrato Claro. físico. Lo que pasa es que ya después de cierto tiempo eso se normaliza tanto y recuerdo que hubo un día en donde sí ya me pegó tan duro que yo me desmayé. Y ahí ya yo me empecé a cansar. Porque, o sea, yo empecé a manotear para defenderme, pero pues la fuerza de un hombre siempre creo que Claro. va a ser más que la de una niña. Entonces, pues, recuerdo que siempre he tenido como el cabello un poquito largo, entonces se envolvió el cabello, me botó al piso y me empezó a pegar así como en la espalda por donde fuera. Y yo me puse a llorar y yo ya dije, ay, ya máteme porque ya estoy cansada. O sea, en ese momento yo dije, ya máteme porque ya estoy mamá. Ya estoy cansada, o sea, ya no me puedes, ¿qué me puede esperar acá? Nada.
Y entonces como que yo me dejé ir y la verdad sentí que se me acabó la fuerza, me desmayé y yo solo lo escuchaba gritándome cada rato, Natalie, Natalie. Y yo dije, ay, ahí sí se asustó. Entonces, o sea, yo y así Natalie como toda ya seguía con los subconsciente, ojos cerrados. yo, ay, sí se asustó, ¿cierto? Pero porque la mamá estaba llegando y lo peor fue que la mamá llegó y yo estaba llorando, llorando. Y me veía y decía como, ¿qué pasó? Y él me miraba como, no vaya a decir nada. Y yo, nada. O sea, yo me sentía súper amedrentada. Esa fue una de las maneras. Pero otra de las maneras fue cuando, obviamente después de cierto tiempo, ya el maltrato físico, pues yo creo que es un secreto a voces. O sea, la gente lo nota. Y más, pues las mamás se dan cuenta de todo. Lo siento. Los papás. Y algo que a mí me causó mucho dolor en su momento fue que hoy mi mami, hoy día lo cuenta, ¿no? Pero en su momento ellos fueron a la policía, al CAI del barrio donde vivíamos, mis papás, y le dicen al que estaba ahí como pendiente, le dicen, sabemos y sentimos que a nuestra hija la están maltratando y que la están golpeando, sentimos que la quieren matar. ¿Qué podemos hacer? Y el policía les dijo, nada, ella ya es mayor de edad, ella tiene que hablar. Pero después de mucho tiempo, cuando ellos ya me contaron eso, pues a mí me dio un dolor porque yo dije, yo no solamente estoy dañando mi vida, estoy dañando mi casa, estoy dañando mis hermanos. O sea, mis hermanos veían cómo él iba a pegarme a la puerta. Pero entonces yo decía, bueno, si van a ver cómo me pega, pues al menos que vean cómo yo también le doy y se lleva un recuerdito. Entonces recuerdo una vez que, por ejemplo, lo aruñé tanto que le hice salir sangre de los brazos. Pero él me cogía puños en el pecho, en la cara, así en la calle, o sea, ya era como súper público todo. Esa fue otra de las veces. Ya otra de las veces fue, y ahí sí fue cuando yo ya empecé a sentir que Dios me estaba llamando. O sea, no sé cómo explicarles, pero yo empecé a sentirme como incompleta. Y cuando la primera vez que yo estaba en la iglesia, yo recuerdo que yo servía en Kids. Y me acordaba, o a veces yo pasaba y yo veía el segundo piso y yo veía la zona Kids y yo decía, ¿cómo yo me pude haber salido? O sea, ¿cómo Dios un día me pudo tener acá? ¿Cómo voy a volver? O sea, ¿qué hago? Y mi mamá estaba súper enfocada, ellos estaban súper firmes, mis papás acá en la iglesia, y recuerdo que todo el tiempo ponían una canción que decía como, yo sé que me quieres y esa es la verdad. Y yo decía, yo sé que Dios me quiere, pero ¿cómo vuelvo? Ya después de eso, el momento en el que yo termino con esta persona, ahí sí toqué fondo literal, porque yo dije, ya aquí yo sé que ya no hay más. Me invitan muy sospechosamente al Salto del Tequendama a comer, y yo, ¿a comer? Bueno, fuimos al Salto del Tequendama, pero yo, pues cuando fui a comer y yo, ¿por qué me traes a comer en donde, pues, perdón, pues, literal le dije, ¿por qué me traes a comer donde cae la caca de todo Bogotá? O sea, qué asco. Entonces, como que en su momento, pues, yo fui como, bueno, yo no pedí nada de comer, solamente pedí algo de tomar. Pues porque la verdad sí huele no tan rico, entonces pues yo dije, no voy a comer acá, o sea, guácala. Él quería tomarse una foto, entonces dijo, ven, tómame una foto. Y él sabía que yo le tenía miedo a las alturas y yo no te voy a tomar una foto. Miren, yo no sé, a mí me entró un pánico y él me quiere matar, él me quiere botar. O sea, yo sentía que él me quería botar ahí para abajo. Entonces yo fui a tomarle la foto, pero me miraba rarísimo, o sea, me miraba como, ven, solo es una foto. Y yo, ay, papito Dios. O sea, literal, y si yo dije, Dios mío, ayúdame, porque yo aquí siento que me voy a morir. Y ese pánico o ese susto yo no lo he vuelto a sentir nunca más en mi vida. Wow. Recuerdo que le tomé la foto ahí como pude, yo estiré el brazo y yo ya tomé y le dejé ahí el celular y me fui. Y entonces él corrió detrás mío y me jaló una pierna y me dice, pero mi amor, pero o sea, en un tono súper raro. Y sonreía, pero me decía, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Pero cuál es tu susto? Y luego me dice al oído un montón de groserías y me dice como, es que si usted se va, no sé qué, y yo, no, este man me va a matar acá. Entonces yo rápido corrí y yo, ¡no! Y yo salgo así como de la hondonada en donde estábamos y la gente pues me mira y él empieza, ay, tan chistosa, amor, ¿cómo eres de cobarde? Entonces, claro, a la gente le dio fue risa pensando que yo estaba haciendo show. Pero literal, pues yo dije como, me va a matar. Ya después de eso, recuerdo que entré en una depresión súper fuerte porque pues ya yo no quería nada. Pero yo me sentía como, ya esto es lo único que tengo, o sea, ¿qué me espera después de esto si yo con él me proyecté a una familia, un matrimonio, hijos? Ya teníamos negocios en común. Y recuerdo que, bueno, dineros, deudas también. Recuerdo mucho que una compañera de trabajo, Dios la usó, o sea, ya no era cristiana ni nada, pero nosotros habíamos terminado, llevábamos 2 meses lejos, y él empezó a buscarme, pero ya llegaba con argollas. Yo trabajaba en el centro, cerca justamente a la zona de donde están las joyerías, y pues empezó a llegar con argollas y eso, y yo ya tenía como miedo, este man está loco, o sea, en cualquier momento me mata porque no quiero casarme, bueno. Entonces llega y me dice una compañera como, Nati,
pues yo no soy quien para meterme en tu vida, pero yo veo que tú peleas todos los días con ese muchacho ahí afuera. Y me dijo, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Yo solo la miré y le dije, pues se quiere casar. Y me dijo, yo solo tengo un consejo para darte. Y ese consejo nunca se me olvidó. Y de verdad que hoy día todavía lo replico cuando veo que hay alguna niña que necesite ayuda. Y me dijo, el matrimonio no arregla un mal noviazgo. Y los hijos nunca van a arreglar un mal matrimonio. Y yo quedé como, es justo lo que él me estaba diciendo, casémonos y tengamos hijos. Y yo como, bueno. Después de mucho tiempo, pasaron como otros 2, 3 meses y ahí sí ya caigo en depresión porque yo dije, ya no más, pero no sabía cómo salir y tenía miedo de volver a la iglesia. Porque muchas veces lo que uno piensa es, me van a juzgar, ¿qué van a decir? Me dejaron de ver como 7 años y otra vez me ven y vuelvo re mal, pues van a decir, uy, volvió. Pero eso es mentira, o sea, nunca, cuando yo volví, nunca me miraron así, nunca hablaron de mí, nunca me dijeron, oiga, ¿qué le pasa? Sinvergüenza, no, jamás. Por el contrario, recuerdo que le hice le comenté una publicación ahí, en Facebook, y así fue que volvimos a hablar, porque no habíamos vuelto a hablar en mucho tiempo. Y ella me dice, te he tenido presente estos últimos días, ¿cómo estás? Y yo, bien. Obviamente uno siempre intenta como pues tapar todo. Recuerdo que me dijiste, he orado por ti, yo orando por ti un tiempo. Increíblemente. Tenía como una foto de varios discípulos que había tenido, o que tenía, pero de ella un día encontré la foto y de los demás no tenía foto y la pegué literal detrás del closet y dije, ay, voy a orar por ella, sin saber todo lo que estaba Y es que viviendo. eso fue lo que más me impactó, porque esa foto era de cuando yo tenía 17 años y el año en que me fui de la iglesia, ella tenía esa foto, no sé cómo, o sea, hasta ese momento que no sé cómo tienes esa foto, pero yo decía, de verdad, Dios me está buscando. Fui al encuentro, pues ahí me dice, hay un encuentro, vas, y yo fui, pero igual volví a recaer con la persona, en algún momento volví otra vez a salir con él, pero llegó un punto en donde yo dije, ya no más, pero a través de una palabra, fue como 2 años después, y a través de una palabra que está en Zacarías 2:8, que rápidamente la leo en la versión PDT, dice, el Señor Todopoderoso me envió para que castigara a las naciones que robaron tus pertenencias, pero lo que más me impactó fue esta parte, dice, me envió para traerte la gloria. Él dice, los que te hacen daño están lastimando lo que más quiero. Y esa palabra a mí me marcó tanto porque yo dije, ¿yo soy lo que Dios más quiere? ¿En serio? Creo que esa palabra me ha sostenido hasta el momento y lo seguirá haciendo. O sea, sentir que soy lo que Dios más quiere, sentir que sin importar lo que haya pasado, sin importar lo que haya hecho, Dios siempre me cuidó mi vida. Yo jamás me había sentido en riesgo de muerte, pero puedo decir que el Señor me ha traído hasta acá y ha sido tan misericordioso que por eso es que realmente solo puedo darle gracias, de verdad. Wow, bueno, cosas que ni yo sabía, todas estamos aquí. Todas con el Es que son temas fuertes, pero de verdad que vale la pena también contar lo que vivimos para que otros que estén sintiendo lo mismo, pues como que puedan identificarse y saber que hay esperanza, que el Señor sí nos puede sacar de ahí. Es verdad. Bueno, nos podríamos quedar aquí muchas horas en velada hablando, pero tienen que luego comprar el libro de Lore. No sé si Nata escribió un libro, pero creo que hemos escuchado cosas muy, muy importantes. Y hay una pregunta muy común que cuando alguien está sufriendo violencia o abuso dice es, ¿qué hago? ¿A quién debo acudir? ¿Debo hablar? ¿A quién le cuento? Porque de pronto si le cuento me dicen tranquila que es normal, o si le cuento no me van a creer, y creo que esta es la oportunidad y también está aquí este podcast para esto. Busca una autoridad espiritual. Si te fuiste de la iglesia un día por algo similar a lo que viviste, busca a alguien, te aseguramos que no te vamos a juzgar, o aún si te sentiste juzgado, aquí también al final vas a encontrar un código QR donde puedes pedir consejo, ayuda, para eso estamos, puedes escribirle a Lore. La verdad, ella también desde la parte psicológica ha ayudado a muchas personas y bueno, específicamente eso, Lore, ¿cómo ha servido tu vida, tu testimonio para ayudar a otros? O sea, ¿tú crees que valió la pena eso que viviste? Valió la pena, cada bendito segundo. Valió la pena a pesar de que sea algo muy doloroso, a pesar de que uno dice, wow, no quisiera haberlo vivido, tal vez en algún momento uno se cuestionó, pero siento que, y no me arrepiento de todo lo que he vivido hasta el momento, siento que esto me ha llevado, inclusive cuando Dios como que me habló a través de una persona a estudiar psicología, yo decía, pero
¿Yo? ¿Psicología? No, y dirán, esta psicóloga está más loca que... Pero no, mira que ahora comprendo todo y esto me ha llevado a empatizar realmente con las personas. He tenido la oportunidad de poder hablar con muchas mujeres y hombres, niños, niñas, que han sido abusadas, inclusive como que Dios te da ese discernimiento de poder identificar y decir, esta persona o su comportamiento tal vez está muy ligado a un abuso sexual. Entonces, gracias a Dios, desde la psicología, desde el liderazgo, Bosa es una bendición, o sea, Bosa es un lugar donde yo quise salir corriendo en algún momento. Yo le decía a Dios, no quiero estar acá porque todo me recuerda a todo. Claro. Pero el Señor en un momento me dio una palabra y me dijo, ese es el lugar donde yo, y hoy les quiero decir a todas las personas que realmente estén viviendo no solamente un tema de abuso sexual o maltrato físico como Nata, sino es que el abuso no solo es sexual, y eso es verbal, psicológico, o sea, hay muchas formas de abuso, pero hoy les quiero decir que en ese lugar donde tienen esa confusión, esa doble confusión, dice el Señor en Isaías 61:7, se los voy a leer más bien en esta versión, que dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, ¿nos dará qué? Doble honra, doble gozo, doble... Y reír, o sea, ahora uno puede... Nosotros estamos acá sentadas porque ya sanamos, ya nos exponemos porque realmente decimos, ya el Señor lo hizo. Son lágrimas de gratitud. Son lágrimas de gratitud, dolor, no. Vivió, son lágrimas, como decía ahorita Nata, de darle gracias a Dios porque fue el único que nos pudo salvar, fue el único que nos pudo rescatar y sacar de ahí. Y pues a veces dirán, pero yo, ¿qué hago con el abusador? O sea, siento odio, resentimiento, venganza. Claro, yo también lo sentí, pero en el momento de mi encuentro pude perdonar y pedirle al Señor misericordia por ellos y que el Señor se encargue de ellos. Y lo que tú decías, buscar ayuda. O sea, yo sé que no todos tenemos la facilidad de hablar, pero sí nos podemos comunicar de muchas maneras. Una carta, un mensaje, hasta un dibujo, no importa, o sea, alguna manera que encontremos de decirle al líder, a los que no estén en la iglesia, alguna persona en la que realmente sepan que los va a escuchar, no los va a juzgar y les va a brindar ayuda, hablen. Hablar es como quitarse una piedra de encima y saber que ya le quitan todo argumento a Satanás, porque lo que Satanás usó para traer en nosotras vergüenza, hoy el Señor lo está usando para traer, ¿qué? Gozo, alegría, honra. Y que a él le encanta estar en lo oculto. Entonces, cuando uno ya habla, lo expone y ya no tiene ya se queda sin herramientas. Poder. Y Nata, ¿cómo encontrar propósito después de una situación como estas? ¿Cómo encontraste tú tu propósito y tu valor? Porque lo que tú dices, habías perdido tu valor. Pues fue un trabajo de perseverancia. O sea, yo creo que eso no es de inmediato. Ha sido un tiempo, o bueno, han sido meses y hasta años, en donde lo primero es aferrarse con todo a Dios, sabiendo que uno no tiene a quién más recurrir. Pero también hoy día puedo ver cómo a través de esas vivencias, pues de pronto no tengo la profesión de Lore, obviamente, pero a través del liderazgo, el Señor también me ha sanado. O sea, a través de ayudar a otras niñas, chicos, uno hace amigas, amigos, pero también discípulos, y en donde uno ve, ahora entiendo por qué pasé esto. Porque yo sabía que, bueno, de pronto yo no sabía, pero el Señor sabía que años después iba a poderle ayudar a estas personas. No de pronto yo sacarlas, o yo irle a decir a su victimario, por decirlo así, como, no, déjela quieta, sino más bien diciéndole, ven, oramos, sí se puede, el Señor lo hizo conmigo, te voy a decir cómo, vamos a hacer el devocional juntos, vamos a aprender. Y obviamente, pues ya que estamos acá, obviamente a través del líder, o sea, tú has sido parte súper vital en ese proceso, el estar ahí, el ser escuchado, el ser entendido, el ser comprendido, es lo que uno necesita. Uno se siente protegido bajo la cobertura del Señor, por la palabra, pero también por las autoridades, tanto las espirituales y si en algún momento se siente necesario, pues las autoridades, aquí también la policía, obviamente las entidades oficiales, para tomar pues cualquier medida necesaria en caso de evidenciar. Cuando ya ves que tu vida está en peligro. Cuando ya uno se siente en riesgo, auxilio, es lo primero que uno tiene que hacer. Y Nata, de pronto hay muchas chicas a los 17 años, entonces no sé, mirando allá a la cámara como contándoles a ellas, pero a ti misma, ¿qué le dirías a tu yo de 17 años? A mí, yo de 17, yo le diría, Nata, no vayas. El día que te lo van a presentar, no vayas, Nata. No, mentiras. Yo hubiera ido ese día. No vayas. Y si te lo presentan, dile, hola, chao, y ya. Uno quisiera poder hacer eso, claro, ¿no? Como dice el meme, quisiera volver a ese día para no ir. No, mentiras, pero
El consejo que le daría a las niñas o a los chicos también, porque tengo sí, hermanos, primos, es no sean emocionales. Cuídense de ser emocionales y obedezcan al Señor y a las autoridades, porque obedecer es lo que más le agrada al Señor. En la obediencia está el agradar al Señor. Eso sería lo que podría aconsejar. Y Lore, también de pronto unos 3 tips a personas que estén viviendo como lo que tú estás viviendo allá, quienes nos ven, ¿qué les dirías? Como si te hablaras también a tu yo de los 13, 14 años cuando viviste esto. Bueno, primero, la situación que estés viviendo, independientemente de la que sea, no te define. O sea, eso que tú estás viviendo, eso no eres tú. Créele al Señor como segundo punto, cree lo que Él dice de ti. No importa si estás en algún momento como estuve yo, llena de sangre, revolcándote en tu propia sangre, créele al Señor lo que Él va a hacer contigo. O sea, Él puede cambiar tu vida. Tal vez Satanás quiso poner una etiqueta en Nata, entonces la maltrataba, la abusaba sexualmente, en ti tal vez en tu historia de vida, y todos los que me están viendo tal vez Satanás les dice hoy, es que tú eres eso, y ya, confórmate con eso. No, el Señor puede cambiar esa etiqueta que quiso poner Satanás y definitivamente hacer algo sobrenatural, o sea, algo sobrenatural. Y le diría a esa Lore que tal vez en algún momento pensó que había perdido su inocencia, no la perdiste porque el Señor la restauró. El Señor restauró el área sexual, el Señor restauró mi matrimonio, el Señor restauró todo. Entonces el Señor también lo va a hacer contigo. Bueno, muchas gracias de verdad a las dos. Si tú te identificaste con este podcast, si tú necesitas ayuda, escríbenos, puedes escanear este código QR, estaremos contactándonos contigo y sabemos que tu vida va a ser transformada. Gracias por estar con nosotros. Chao. Chao.